Neuroventas. Néstor Braidot. Con la colaboración de Pablo Abraidot Tanechini. Neuroventas. Conozca cómo funciona el cerebro. Para vender con inteligencia y resultados éxitos. Parte I. El cerebro. ¿Cómo compran ellos? ¿Cómo compran ellas? El principal factor de diferenciación de la neuroventa respecto de los métodos tradicionales es la aplicación de los conocimientos sobre el funcionamiento del cerebro en todos los procesos de interrelación. Vendedor-cliente. Ello exige un equipo capacitado no solo para captar la atención de los compradores a través de un anclaje relacionado con el producto o servicio que se comercializa, sino también, y fundamentalmente, para comprender cómo intervienen los mecanismos cognitivos y emocionales en la toma de decisiones de compra en el cerebro masculino y en el femenino. Néstor Braidot. Capítulo 1. Neurociencias aplicadas. El cerebro del comprador, y el del vendedor. Contenidos. El arte de vender a partir de la década del cerebro. Neuroventa en la práctica, conociendo nuestro cerebro. ¿Qué es el cerebro? ¿Qué zonas abarca y cuáles son sus funciones? Neuronas, redes y conexiones, la arquitectura cerebral. Las neuronas espejo, una vía de conexión rápida con el cerebro del comprador. El cerebro por dentro. Principales estructuras. Del cerebro reptil al cerebro pensante. El pequeño cerebro. El cliente, cerebro izquierdo, cerebro derecho. Y viceversa. Especialización y diferencias. ¿Cómo funcionan ambos hemisferios? El vendedor, desarrollo cerebral, neuroplasticidad autodirigida. Modelando nuestro cerebro. El poder del pensamiento en la arquitectura cerebral. El arte de vender a partir de la década del cerebro. La explosión de conocimientos, metodologías y herramientas aplicables a varias disciplinas relacionadas con el ámbito organizacional como el neuromanagement, el neuroliderazgo, el neuromarketing, la neuroeconomía y las neuroventas se produjo a partir de los años 90, periodo que se conoce como década del cerebro 1. A partir de entonces, los avances comenzaron a ser sorprendentes debido, en gran parte, a la fuerte contribución de gobiernos y empresas a las investigaciones neurocientíficas y sus aplicaciones. A nivel tecnológico, los procedimientos que permiten observar la actividad cerebral que se desencadena ante determinados estímulos, como las sensaciones de placer, displace o indiferencia que provoca la degustación de un producto, evolucionan también a un ritmo sorprendente. Por ejemplo, por medio de la resonancia magnética funcional por imágenes, fMRI, es posible saber qué ocurre en el cerebro de una persona cuando observa la postura de otra, cuando escucha los argumentos de un vendedor o cuando ve un comercial por televisión. Las aplicaciones son tantas como aspectos haya en la vida para observar, investigar y analizar. Uno de los casos más sorprendentes tiene que ver con la investigación policial, ya que en algunos países, entre los más avanzados se encuentra la India, se está experimentando con electroencefalogramas y escáneres debido a que la actividad eléctrica del cerebro y las activaciones de determinadas zonas actúan como pistas para llegar a la verdad. Se le muestran varias imágenes al acusado, entre las cuales se intercalan escenas donde se ha producido el homicidio, mientras se observan sus reacciones. 2. Los años 90, 1990 a 1999, fueron declarados como década del cerebro por el Congreso de los Estados Unidos. Esta iniciativa, que involucró importantes inversiones destinadas a la investigación en el ámbito de las neurociencias, fue imitada por la Comunidad Europea y algunos países asiáticos, entre ellos, Japón, China y la India. The New York Times, 14/09/2008, India's novel use of brain scans in courts is debated. Al enterarnos de este tipo de avances suele volar nuestra imaginación, entonces, va a llegar el día en que podamos leer los pensamientos de otra persona, suelen decirme, no sin sorpresa, algunos de los participantes de mis seminarios. Quizás sí, pero no creo que sea colocándonos unos anteojos especiales, como suele elucubrarse cuando se le da rienda suelta a la fantasía. Lo real, hoy por hoy,
es que una organización que se proponga predecir qué decisión puede tomar un cliente cuando es expuesto a determinados argumentos de venta, hábil o aquí de una muestra representativa, puede hacerlo con la ayuda de especialistas que sepan leer el lenguaje del cerebro. Veamos otro ejemplo, en ese caso procedente de Alemania. Allí se realizó una investigación durante la cual las personas que participaron debían decidir si pulsar el botón que se encontraba a la izquierda de una pantalla o el que se ubicaba a la derecha, mientras su cerebro era escaneado. Observando la actividad cerebral en dos zonas, las cortezas prefrontal y parietal, se detectó que era posible predecir qué botón iban a pulsar 7 segundos antes de que lo hicieran. 3. Dado que este no ha sido el único experimento. 4. Es posible afirmar que la mayor parte de nuestras decisiones, entre el 90 y el 95%, se originan en forma metaconsciente. Por fortuna, la neuroventa cuenta con un conjunto riquísimo de metodologías que permiten llegar a las profundidades. Una de las más importantes consiste en trabajar para que la información contenida en los distintos sistemas de memoria del cliente, vendedor, experiencias, beneficios del producto, se relacione en forma positiva y que su cerebro genere una decisión favorable hacia la compra de manera ultra rápida. ¿Cómo funciona esto? Veamos un ejemplo muy simple de la vida cotidiana. Sodio, le propongo que cierre el libro y piense en una palabra, España. Luego, anote en un papel todo lo que emergió en su mente durante esta evocación. Sin duda, su cerebro ha generado relaciones con determinados conceptos y diagonal o personas que pueden ser positivas, por ejemplo, flamenco, Asturias, Mediterráneo, Gaudí, Almodóvar, neutrales, la palabra no le dice mucho, España no le interesa, o negativas, indignados, crisis, paro, atocha. ¿En qué categoría ubica lo que connota para usted la palabra España? Haga su propia evaluación. En mi caso, España activa en mi cerebro un sinnúmero de asociaciones positivas. Al escribirlo, en este momento, evoco el hermoso rostro de mi hija, que vive en Madrid, las aulas de mi querida Universidad de Salamanca, la última noche de tapas con mi amigo Pablo Muñoz, el festejo por la edición de mi último libro, el viaje por Europa con mi mujer que continuó después. Podría escribir varias páginas y sigo pensando en España. Ello se debe a que hay un tipo de memoria, denominada priming, que determina la mayor sensibilidad que tenemos ante determinados estímulos e influye en la toma de decisiones sin que seamos conscientes de lo que está ocurriendo. Esta memoria se va formando mediante una amplia red de asociaciones neuronales donde se van inscribiendo conocimientos y, fundamentalmente, las experiencias asociadas a estos. Con los productos y servicios ocurre exactamente lo mismo. Veamos un caso sencillo, extractado de mi libro Neuromarketing en Acción 5. Dado que el efecto priming consiste en la activación de un recuerdo mediante una pista, la neuroventa apunta a que, ante una determinada necesidad, surja automáticamente el nombre de la marca que vendemos y el rostro. O el nombre del vendedor. ¿Es esto manipulación del cerebro del cliente? Formulo la pregunta porque suelen hacérmela muy seguido y quizá usted también tenga esta duda al leer este apartado. La respuesta es claramente no, debido a los siguientes motivos. El efecto priming depende de lo que haya hecho la organización para crear una relación amigable con el cliente o, a la inversa, para que no vuelva a comprarle nunca más. Esto incluye los beneficios del producto o servicio, el cumplimiento de lo que se promete en la estrategia de comunicaciones y todo lo que sucede en cada punto de contacto, atención telefónica, actitud del vendedor, entrega y, fundamentalmente, servicios de postventa. Memoria priming. Como el efecto priming activa determinadas memorias a través de pistas en forma no consciente, una excelente gestión del vendedor puede ser insuficiente para neutralizar el recuerdo de algún aspecto negativo, como el incumplimiento en los plazos de entrega o algún otro tipo de descuido. Por lo tanto, y para que el priming sea positivo, es necesario un trabajo en conjunto que permita lograr un lazo positivo con la marca y el producto, dominio de la estrategia de comunicaciones del producto o servicio, publicidad en televisión, radio, promociones, etc. Un lazo positivo con la empresa, dominio de la estrategia de comunicación institucional. Un lazo positivo entre el cliente y el vendedor,
dominio de la neuroventa. Los términos en negritas no son casuales, ya que en todos los puntos de contacto el vendedor neurorelacional se compromete con la generación de un lazo positivo con la marca, el producto y la empresa. En ello, que aquí hemos simplificado, intervienen fundamentalmente todas las experiencias de postventa. Tal como veremos a lo largo de esta obra, una venta jamás finaliza cuando se entrega un producto y se cobra una factura. La venta neurorelacional involucra una interrelación permanente, por lo tanto, para lograr un priming positivo hay que trabajar de manera minuciosa sobre todos los puntos de contacto con el cliente, incluidos aquellos en los cuales no estamos presentes físicamente, como ocurre cuando utiliza y disfruta, o no, el producto o servicio que le hemos vendido. En síntesis, en la práctica, si su empresa cuenta con un buen posicionamiento de marca y el cliente ha tenido una experiencia satisfactoria con usted como vendedor, las pistas nésicas del efecto priming determinarán una decisión favorable a la compra en forma prácticamente no consciente antes de la entrevista. Piense en esto, cuando usted ya ha elegido una marca, repite la compra una y otra vez, no se detiene en la góndola de un supermercado a leer las descripciones que contiene el envase, directamente lo pone en su carrito. Lo mismo sucede en otros ámbitos de negocios. Cuando los estímulos y las experiencias sensoriales se repiten en cada contacto, las asociaciones positivas del cliente se irán reforzando hasta llegar a un punto en que, cuando necesite el producto que usted vende, el primer número de teléfono que marque será el suyo. Como veremos más adelante, los estudios vinculados con el circuito de recompensa, placer, bienestar, también han arrojado mucha luz para determinar dónde enfocar los argumentos durante las entrevistas, así como también qué aspectos es conveniente abordar para generar densidad de atención 6 y evitar que el cliente se disperse hablando sobre los competidores o cualquier otro tema. En síntesis, aunque parezca complejo, implementar lo que se va conociendo sobre el funcionamiento cerebral en realidad no lo es. A medida que avance en la lectura de esta obra, verá qué sencillo y, a su vez, apasionante es aplicar las metodologías que han sido y son desarrolladas para que la gestión del vendedor sea cada vez más eficaz. Neuroventa en la práctica, conociendo nuestro cerebro. ¿Cómo se generan los pensamientos y las percepciones? ¿Por qué razón un hombre y una mujer reaccionan de manera tan distinta ante los beneficios que ofrece un producto o servicio? ¿Qué herramientas podemos utilizar para entender qué buscan realmente los clientes? Y en el plano personal, porque a veces nos sentimos tan cansados mentalmente. ¿Qué podemos hacer para revertir un estado de angustia o mal humor antes de una entrevista de ventas? ¿De qué forma podemos mejorar nuestra memoria? ¿Cómo comunicarnos mejor con los demás? Entender cómo funciona el cerebro puede ayudarnos a responder varias de estas preguntas y, fundamentalmente, a lograr una mejor comprensión de lo que nos ocurre a nosotros mismos. Para ello, tendremos que familiarizarnos con algunas palabras que ya hemos leído o escuchado y otras que no, y lo haremos de un modo sencillo y ameno. Lo relevante, para comenzar, es conocer las principales estructuras relacionadas con las capacidades cognitivas y emocionales que intervienen en los procesos de venta y acceder, asimismo, a la posibilidad de desplegar el potencial cerebral que nos permita obtener el máximo rendimiento, tanto en nuestro trabajo como en las actividades que desempeñamos de manera cotidiana. En síntesis, para aplicar el método de venta neurorelacional marca registrada, que constituye el eje y la razón de ser de la neuroventa, el vendedor necesita incorporar un conjunto de conocimientos sobre el cerebro y su funcionamiento con un triple objetivo. Ello le permitirá no solo alcanzar y superar sus propias metas, sino también incorporar un maletín de herramientas que lo diferenciarán de la improvisación que caracteriza a muchos profesionales, los cuales, ante las enormes dificultades existentes para vender en los mercados actuales, incurren en el camino del ensayo y el error, probando diferentes métodos en forma errática. A partir del próximo apartado comenzaremos a abordar lo que hemos definido como el principal factor de diferenciación del vendedor neurorelacional, el conocimiento del cerebro y su funcionamiento. ¿Qué es el cerebro? El cerebro es el órgano que alberga las células y las estructuras imprescindibles para que podamos percibir, aprender, memorizar, razonar, planificar, sentir, movernos e interactuar con el mundo que nos rodea.
Controla todas las actividades del cuerpo, desde el hambre, la respiración o el deseo sexual hasta las funciones cognitivas más elevadas. Si quisiéramos hallar dos cerebros iguales sería completamente imposible, aun cuando trabajáramos en una multinacional, como Procter & Gamble o Unilever, y reuniéramos a todos los clientes que tienen en el mundo. Ello se debe a que la característica distintiva del cerebro es la neuroplasticidad. El entramado que genera la conexión entre neuronas se modifica segundo a segundo, a medida que el ser humano recibe y procesa la información que procede del medio ambiente en el que vive. Por esa razón el cerebro de un hombre que ha nacido y vivido toda su vida en la India será diferente al de otro que lo ha hecho en España. Del mismo modo, el cerebro de un arquitecto será distinto al de un cineasta o al de un escritor, aun cuando se trate de tres hermanos que vinieron al mundo con una determinada herencia genética y crecieron en un medio ambiente idéntico o similar. Entender, en forma sencilla, cómo funcionan sus principales mecanismos cerebrales le aportará al vendedor una perspectiva de avanzada para crear relaciones con sus clientes y, a su vez, le permitirá conocerse mejor a sí mismo y trabajar en pos de su propio desarrollo cerebral. ¿Qué zonas abarca y cuáles son sus funciones? Anatómicamente, el cerebro forma parte del sistema nervioso central 7, que está integrado por el tejido que tenemos dentro del cráneo y de la columna vertebral. Las siguientes son sus principales funciones. Funciones del cerebro. En neuroventas, el estudio de las funciones sensitivas es de enorme importancia, ya que éstas permiten que toda la información que llega del medio ambiente, como el aroma que percibe un cliente al ingresar en una oficina, el color y la textura de los sillones, la temperatura, el sonido de la música funcional y el sabor del café con el que lo invitamos, sea procesada por el cerebro para formar una percepción unificada sobre nuestra organización. Cuanto más rica sea esa experiencia sensorial, esto es, cuanto mejor trabajemos para que sus 5 sentidos registren todos los puntos de contacto como placenteros, mayores posibilidades tenemos de que las funciones integradoras del cerebro le den forma a un conjunto de relaciones que lo predispondrán positivamente para la compra. Para comprender de manera sencilla cómo se va desencadenando este fenómeno y, más adelante, comenzar a trabajar en nuestro propio desarrollo cerebral, empezaremos por conocer las características y el funcionamiento de las principales células cerebrales. Neuronas, redes y conexiones, la arquitectura cerebral. Las principales arquitectas de nuestro cerebro son las neuronas, que se ocupan de recibir y transmitir información a medida que son estimuladas. Por ejemplo, cuando saboreamos un café, leemos un libro, hablamos con nuestro vecino o corremos a resguardarnos ante la presencia de un temporal. De estas células dependen no solo nuestras funciones mentales, como la atención, el aprendizaje y la formación de la memoria, y físicas, como caminar o practicar un deporte, sino también el registro y procesamiento de nuestras emociones. Para que ello sea posible, las neuronas se comunican constantemente con otras, creando lo que conocemos como redes neuronales, cableado neuronal o circuitos cerebrales, y lo hacen mediante un proceso que se llama sinapsis o conexión sináptica. De este modo, se va construyendo el entramado donde está inscripto todo lo que somos, lo que hacemos y lo que sentimos. Dicho proceso funciona como muestra la figura ubicada a la derecha. Algunas redes son pequeñas y pueden localizarse, otras están formadas por una gran cantidad de neuronas que se distribuyen en grandes regiones del cerebro. Todas se van creando a medida que vamos recibiendo diferentes estímulos. Durante la mayor parte de los procesos de conexión entre neuronas intervienen unas sustancias, denominadas neurotransmisores, que son la base de los estados de ánimo, como la euforia o la depresión, por eso es tan importante su estudio 8. El desarrollo del cerebro se caracteriza por el aumento en las conexiones neuronales. Imagen de la corteza cerebral a pocas horas del nacimiento. Desarrollo postnatal. Van aumentando las conexiones entre neuronas a medida que el cerebro comienza a procesar la información procedente del medio ambiente. Por ejemplo, cuando el cerebro segrega un neurotransmisor en abundancia o, a la inversa, en cantidad insuficiente, puede producirse un desequilibrio emocional. Una persona puede estar muy eufórica o muy deprimida sin que le haya sucedido algo que justifique ese estado de ánimo. Asimismo, algunas enfermedades, como la de Alzheimer y el mal de Parkinson, están ligadas a una inadecuada secreción de estas sustancias, cuyo estudio es muy complejo. Se conocen aproximadamente 100 y se cree que hay algunas que aún no han sido descubiertas por la ciencia. Existen dos tipos de sinapsis, las eléctricas y las químicas.
En las primeras un estímulo pasa de una célula a la siguiente sin necesidad de mediación química, por ello su característica distintiva es la velocidad. En las segundas, que constituyen el porcentaje más grande, intervienen los neurotransmisores. Uno de los neurotransmisores más estudiado es la dopamina, porque está relacionada con las adicciones y los placeres, e interviene activamente en los sistemas de recompensa del cerebro 9. Y es importante también para el desarrollo de nuestra metodología de neuroventas. Por ejemplo, el neuromarketing ha comprobado que cuando un cliente experimenta placer con un producto o servicio, el área tegmental ventral del cerebro libera este neurotransmisor, que actúa a través del núcleo accumbens en la corteza prefrontal, sede de la toma de decisiones, generando una actitud positiva hacia la compra 10. También se han realizado experimentos tendientes a que los participantes asociaran el producto con el rostro de una mujer bielera. Luego de varios anuncios repetidos, se comprobó que la imagen actuaba como refuerzo de la memoria visual y, a su vez, activaba el sistema de recompensa 11. Otra sustancia muy estudiada por su gran influencia en el estado de ánimo es la serotonina. Cuando aumenta, experimentamos una sensación de bienestar y relajación. Lo contrario sucede cuando disminuye. La depresión se caracteriza por niveles bajos de esta sustancia. Por ello, los antidepresivos actúan modificando los niveles de serotonina. Asimismo, y dado que el cerebro masculino genera más cantidad de este neurotransmisor que el femenino, a veces esta diferencia llega al 50%, la mujer es más proclive a deprimirse que un hombre. Por ello, e incluso en el momento del cierre, el vendedor debe asegurarse de que no tome una decisión equivocada. Tengamos presente que lograr una venta no es lo mismo que conquistar un cliente, y que este último es el principal objetivo de nuestra metodología. Otro descubrimiento interesante de las neurociencias es que uno de los alimentos que más contribuyen a generar serotonina es el chocolate. Entonces, ¿por qué no llevar en el maletín algunas exquisiteces preparadas con este producto para seducirlas durante una entrevista, siempre que no estén obsesionadas con su figura, claro? Por último, cabe destacar que al hablar de células cerebrales casi todos pensamos en neuronas, lo cual está bien. Sin embargo, hay otro tipo de células muy importantes, la glía o neuroglía. Además de desempeñar funciones de nutrición y soporte de las neuronas, intervienen en la formación de las redes neuronales y están comprometidas con la salud del cerebro. Cuando detectan una lesión se multiplican y participan activamente para proteger las 12. Las neuronas espejo, una vía de conexión rápida con el cerebro del comprador. Las espejos son un tipo particular de neuronas cuyas funciones se estudian intensamente debido a su rol en el aprendizaje, la imitación y la vida social. Los avances en el conocimiento de estas células son de enorme importancia para la neuroventa debido, entre otros, a los siguientes motivos. Se activan tanto cuando un individuo observa a otro realizar una asesión como cuando es él mismo quien la ejecuta. Por lo tanto, su rol es decisivo durante los procesos de interrelación vendedor-cliente. Tienen un rol importantísimo en las presentaciones audiovisuales, por ejemplo, en el cerebro de una mujer que está observando el poder de seducción de la actriz que conduce un coche deportivo de la marca X, se encienden las áreas cerebrales que se activarían si estuviera ella misma realizando esa acción. Este descubrimiento, que también ha sido verificado cuando el mensaje se envía a través de Internet, justifica las enormes inversiones de las marcas que recurren a celebridades, como Antonio Banderas o Penélope Cruz, ya que tanto ellos como los productos que promocionan actúan como espejos en los cuales las personas desean verse reflejadas. Están especialmente activas durante los procesos de comunicación que se establecen cara a cara, caso de las entrevistas personales de ventas en las que los procesos de acompasamiento del cliente son metaconscientes. Por lo tanto el vendedor debe cuidar al máximo su postura y sus acciones 13. Son fundamentales en los procesos de comunicación no verbal, gestos y posturas. En este sentido, el interés de la neuroventa reside en la aplicación de técnicas que permiten al vendedor asumir un papel de liderazgo en el sistema espejo de su cliente. En síntesis, el cerebro por dentro. La glía, las neuronas y las conexiones que se establecen entre estas dan como resultado el tejido que constituye el cerebro. Ese tejido es el soporte físico de la mente y controla tanto las funciones cognitivas,
hablar, comprender o memorizar, como los sentimientos y la personalidad. Esto último ha sido corroborado por las neurociencias en muchísimos casos, y si bien aún hoy hay quienes están convencidos de que el alma es un ente espiritual que trasciende al cerebro, lo cierto es que basta mirar alrededor para encontrar, entre amigos, vecinos, compañeros de trabajo, el triste caso de personas que, luego de un accidente cerebrovascular u otro que le haya provocado lesiones importantes, han cambiado su personalidad en forma notable. Algunos pasaron de ser dóciles a agresivos, de agradables a desagradables, de tranquilos a ansiosos, de respetuosos a maleducados. 14. Quizá al lector le resulten fuertes algunas de estas expresiones, sin embargo, todas proceden de relatos científicos de los cuales las he extractado en forma literal. Cerebro, observamos imágenes sobre este, veremos con claridad que está dividido en dos hemisferios, el izquierdo y el derecho, y que su parte externa es un tejido caracterizado por numerosos pliegues, la corteza cerebral. Su aspecto arrugado se considera una obra maestra de la naturaleza. 15, como es tan grande con relación al tamaño del cráneo, se va plegando sobre sí misma a medida que va creciendo y, si pudiéramos retirarla y desplegarla, observaríamos que ocupa unos 2.500 centímetros cuadrados. Anatómicamente, la corteza se encuentra dividida en los 4 lóbulos que se ven en la figura. El frontal, se ocupa de las funciones cerebrales más elevadas, como las que utilizamos cada vez que incorporamos conceptos, razonamos, estudiamos, planificamos una entrevista de ventas o hablamos con nuestros clientes. También nos permite registrar nuestras emociones. Su rol es tan importante que una persona que sufra una lesión en esta zona puede cambiar su personalidad y convertirse en otra completamente distinta. Esto ha sido confirmado por numerosos casos de individuos que pasaron de ser sociales a antisociales, de equilibrados a agresivos o de optimistas a depresivos luego de un accidente que dañó sus lóbulos frontales. El occipital se ocupa del procesamiento visual. También está involucrado en nuestras habilidades visoespaciales. Una lesión en esta zona puede provocar pérdida de la vista, en los casos más graves, o distorsión en la percepción de las formas, los objetos se ven de un tamaño diferente al real, entre otros problemas importantes. El temporal, tiene funciones muy importantes relacionadas con la audición, la comprensión del habla, en el lado izquierdo, y algunos aspectos de la memoria y la vida emocional. El parietal, se ocupa de funciones relacionadas con el movimiento, la orientación y el cálculo, e incluye zonas que registran sensaciones y o corporales. Por ejemplo, una lesión en esta zona puede provocar pérdida de sensibilidad relacionada con una parte del cuerpo. Dentro de cada lóbulo, han sido identificadas estructuras que son responsables de funciones muy importantes. Veamos algunos ejemplos. La amígdala es clave en nuestra vida emocional. Ha sido definida como una especie de centinela que registra lo que ocurre en el medio ambiente dado que constantemente nos envía señales sobre lo que está sucediendo. Tiene un rol activo en el aprendizaje y la memoria emocional, ante un hecho determinado, explora la experiencia, compara lo que está sucediendo en el momento con el registro de memorias pasadas y desencadena rápidamente una conducta. Esto explica por qué un cliente que fue defraudado por un vendedor no querrá ni siquiera escuchar los argumentos de otro que pertenezca a la misma compañía. El hipocampo está ubicado en el medio del lóbulo temporal. Es imprescindible para la consolidación de la memoria inmediata, y tiene un rol muy importante en el aprendizaje, el registro de emociones y la memoria a largo plazo. Las últimas investigaciones revelan que interviene en procesos de decisión propios del lóbulo prefrontal, al crear y almacenar conceptos que después integra y utiliza la corteza prefrontal, por ejemplo. Cuando un cliente evalúa un producto o servicio para tomar una decisión en el momento de cierre de una venta. Del hipocampo depende la formación de nuevos recuerdos, por ello, cuando está dañado severamente es imposible almacenar información sobre rostros, sonidos, recorridos, personas. Esta dificultad se ve claramente en la película Memento 16, cuyo protagonista debe tomar fotografías o notas porque no puede fijar nueva información en su memoria.
El hipotálamo regula emociones primarias, como el hambre, los impulsos sexuales y la temperatura corporal. También está relacionado con las respuestas hormonales del cuerpo. Recibe información nerviosa, vía neurones, del cerebro y le envía los datos a la hipófisis, una glándula neuroendocrina, para que los reenvíe en forma de diversas hormonas a todo el cuerpo. Una de estas hormonas es la adrenalina. Núcleo accumbens está asociado con el centro del placer del cerebro y con el sistema de recompensa y apego. El estudio de esta estructura confirma la importancia de generar un buen clima en todos los puntos de contacto con el cliente, ya que al activarse provoca una sensación placentera que perdura y favorece una actitud positiva durante todo el proceso. Normalmente, la actividad en esta núcleo accumbens región provoca una sensación placentera, de bienestar, que puede perdurar durante varias horas e influye en la conducta. Putamen ventral, se ubica en el área tegmental ventral, que está asociada a determinados placeres, por ejemplo, los que provocan las bebidas y los alimentos que las personas consideran ricos. Esta zona fue clave en la investigación realizada por Reed Montagu con fMRI para entender por qué en los test a ciegas la gente decía que le gustaba más Pepsi, pero luego compraba Coca. Si les gusta más Pepsi, razonó este prestigioso neurólogo, debería haber mayor actividad en el putamen ventral que cuando toman Coca-Cola. Y así fue, era 5 veces mayor. Núcleo caudado. Ahora bien, cuando la investigación viró hacia la marca, casi todos dijeron que preferían Coca-Cola. Esta preferencia fue revelada también por la actividad cerebral de otras áreas donde se almacenan las emociones agradables y los recuerdos positivos, lo cual explica que el vínculo emocional con una marca es mucho más fuerte que los atributos de un producto en sí. La ínsula, esta pequeña estructura se activa ante sentimientos negativos, como el asco, la rabia, la injusticia y el dolor. Por ejemplo, cuando el precio de un producto o servicio es percibido como excesivo. Esta activación influye, a su vez, en la activación diagonal desactivación de la corteza prefrontal medial, implicada en la percepción de pérdida y ganancia, por lo que una decisión favorable a la compra tiene muy pocas posibilidades de concretarse. En cambio, cuando el precio es percibido como justo se activa el núcleo accumbens, que forma parte del sistema de recompensa, generando una predisposición positiva hacia la compra. Fuente, Braidot, N. Neuromarketing en acción, Ediciones Granica, Buenos Aires, 2011. Como vemos, las neuroimágenes son sumamente efectivas para predecir la conducta de los clientes ya que, subrayamos una vez más, no siempre dicen lo que verdaderamente piensan sobre un producto o su precio y ello no se debe, en la mayor parte de los casos, a razones de tipo intencional, sino más bien al desconocimiento de sus propios procesos internos. Del cerebro reptil al cerebro pensante. El ser humano desciende de los primates, el ADN de los chimpancés difiere del de pensante emocional. Neocórtex. Los seres humanos solamente en un 1%. Cerebro. La gran diferencia entre nosotros y ellos reside en la corteza cerebral, y se debe a adaptaciones que dieron como resultado la superposición progresiva de 3 niveles que funcionan de manera interconectada. Sistema límbico. Primitivo. Reptiliano. Cada uno de ellos con sus características específicas, el sistema reptiliano, instintivo, el sistema límbico, emocional, y el córtex, cerebro pensante, 17. El reptiliano 18, se desarrolló hace aproximadamente unos 500 millones de años, es un cerebro funcional, territorial, responsable de conservar la vida. En esta zona se organizan y procesan muchas funciones que tienen que ver con el hacer, como el comportamiento rutinario y los hábitos. Desempeña un rol fundamental en la vida instintiva, es decir, no es el que utilizamos para hacer cálculos cuando estamos negociando con un cliente, sino para actuar ante circunstancias que tienen que ver con la supervivencia, como la seguridad y la alimentación, y la reproducción, conducta sexual. El sistema límbico 19 es una especie de cerebro que recubre la parte reptiliana y rige las funciones relacionadas con la autoconservación, la lucha y, principalmente,
los sentimientos y emociones. Se ubica debajo de la corteza cerebral y comprende estructuras muy importantes, entre ellas, la amígdala, cuyo rol es fundamental en el aprendizaje y la memoria emocional. El córtex o cerebro pensante es la zona más nueva, tiene aproximadamente 3 millones de años. Es el que utilizamos para razonar, por ejemplo, cuando planificamos una entrevista de ventas 20. Como vemos, en cada ser humano existe un cerebro primitivo así como también las estructuras que nos diferencian claramente de los animales. El predominio de uno u otro nivel varía entre personas, por ejemplo, un vendedor guiado constantemente por el razonamiento lógico, córtex. Si comparamos el cerebro del hombre con el de un chimpancé, veremos que al nacer ambos tienen un tamaño similar. Sin embargo, el cerebro del hombre se expandirá en forma extraordinaria. Al llegar a la vida adulta, su corteza cerebral ocupará una superficie 2 veces mayor que la del primate. En el desarrollo del neocórtex se manifiesta todo lo que nos define como humanos, la elaboración del yo, la conciencia de nosotros mismos, de nuestras emociones y de nuestro entorno. Tomado de Braidot, N. Sácale partido a tu cerebro, Gestión 2000, Barcelona, 2011. Puede desconocer las señales que le envía el sistema emocional de su cliente. Alain BSA, si es excepcionalmente emotivo o no puede controlar los impulsos que fluyen desde el reptiliano, puede perder más de una venta. Afortunadamente, los programas de entrenamiento neurocognitivo, así como también los que focalizan en el desarrollo del autoliderazgo emocional 21, mejoran lo que está inscripto en la naturaleza del cerebro y permiten alcanzar el equilibrio deseado. El pequeño cerebro. En la parte posterior del cerebro, casi fundido con este, se encuentra el cerebelo. Sus funciones son tan importantes que ha sido denominado pequeño cerebro. Por ejemplo, cuando nos acercamos a un cliente para extenderle la mano, esta pequeña estructura es la que está trabajando para que podamos mantener el equilibrio, sin embargo, no lo registramos. El cerebelo interviene también en algunas funciones cognitivas y es muy sensible a los efectos del alcohol. Esto explica por qué quienes se exceden al irse de copas luego pierden el equilibrio, tienen dificultades con el habla o se ponen demasiado sensibles. Esta estructura tiene extensas conexiones con los hemisferios, entre ellas, las que se dirigen a zonas relacionadas con aspectos emocionales. El cliente, cerebro izquierdo, cerebro derecho, y viceversa. El cerebro humano está dividido en 2 hemisferios que tienen una apariencia similar, sin embargo, realizan distintas funciones y no son exactamente iguales. Por ejemplo, el lóbulo frontal derecho es más extenso y tiene más protuberancias que el frontal izquierdo, y también se han observado diferencias según el género 22. En el cerebro femenino los lóbulos frontales poseen mayor densidad celular que en el masculino, aproximadamente un 15%, y las áreas del hemisferio izquierdo relacionadas con el lenguaje son, en promedio, un 25% más grandes en la mujer que en el hombre. Entre ambos hemisferios se ubica una estructura muy importante, denominada cuerpo calloso, que actúa como un puente de comunicación. A través de ella, los datos almacenados en el lado izquierdo pueden ser utilizados por el derecho, y viceversa. En las mujeres, el cuerpo calloso es más voluminoso y tiene conexiones axonales más largas. Esta característica explica, en parte, por qué pueden integrar pensamientos que vinculan información diferente con mayor facilidad que los hombres durante los procesos de compra y, asimismo, porque suelen tardar más que ellos en tomar una decisión. Las investigaciones en neuromarketing han revelado que el cierre de una venta es, en promedio, más lento cuando la compra está a cargo de una mujer y que, durante el proceso en el que analiza y evalúa alternativas, la actividad de sus neuronas ocupa un área más extensa en comparación con la de un hombre. También se ha verificado que las mujeres manejan mejor el tráfico de información entre hemisferios debido a que su istmo, una zona del cuerpo calloso, es también mayor que el de los hombres. Especialización y diferencias. ¿Cómo funcionan ambos hemisferios? Cada hemisferio se ocupa de los procesos sensoriales y motores del lado opuesto del cuerpo 23. Por ejemplo, si usted examina la textura del tapizado de un sillón con la mano derecha, la información será procesada por la zona izquierda del cerebro.
La única excepción es el olfato, ya que los olores se procesan en el mismo lado de la fosa nasal que los capta. A su vez, cada hemisferio actúa como un subsistema especializado en determinadas funciones. Por ejemplo, en la mayoría de los individuos diestros el lenguaje es controlado por el hemisferio izquierdo, mientras que el derecho se ocupa de procesos no verbales, como la visualización tridimensional y la aroutación mental de objetos. Esta especialización ha sido confirmada por la neurociencia durante distintos tipos de investigaciones. Por ejemplo, las personas que sufren un daño importante en el hemisferio izquierdo tienen dificultades para hablar. Si la lesión se produce en una determinada zona del derecho, les costará realizar cualquier actividad que les exija procesamiento visoespacial, como orientarse en un aeropuerto o en zonas desconocidas de una ciudad. En casos extremos, una persona lesionada puede, incluso, no reconocer un lado de su cuerpo y tener actitudes extrañas, como no peinar el lado izquierdo o derecho de su cabello. Esta disfunción se conoce como síndrome de negligencia. En la gráfica siguiente, sintetizamos las principales funciones que desempeña cada hemisferio en el caso de las personas diestras. Diferencias fundamentales hemisféricas. Hemisferio izquierdo. Procesos verbales. Lenguaje. Cálculo. Lógica. Análisis. Orden. Secuencias. Ritmo. Sentido del tiempo. Control. Normas. Relaciones causa-efecto. Jerarquías. Hemisferio derecho. Procesos no verbales. Visualización tridimensional. Reconocimiento y expresión de emociones. Creatividad. Capacidades visoespaciales. Imaginación. Pensamiento holístico intuitivo. Orientación. Comprensión de metáforas. Comprensión del significado de expresiones faciales. En la forma de pensar, sentir y actuar de una persona por caso, un cliente normalmente hay predominio de uno u otro hemisferio. Un vendedor entrenado puede detectar rápidamente cuál es a pocos minutos del comienzo de la entrevista y direccionarla en función de esas particularidades. Por ejemplo, si observa que el cliente es minucioso, verbal, tiene un comportamiento analítico y se detiene mucho en los cálculos, utilizará una estrategia de comunicaciones que apunte a su hemisferio izquierdo. A la inversa, si detecta que es emotivo, se interesa más por los beneficios del producto que por los números y tiene cierta predisposición al hedonismo, obtendrá mejores resultados con un mensaje dirigido a su hemisferio derecho. Parece complicado, sin embargo no lo es. Simplemente, debemos memorizar las características de cada hemisferio y prestarle mucha atención a las pistas. Si observamos que nuestro interlocutor es hemisferio izquierdo, no tiene sentido que le dediquemos la mayor parte de la entrevista a hablar de alcances y diferentes aplicaciones del producto porque lo que más le interesa a él son los números. Lo más probable es que haya hecho la evaluación de beneficios antes y quiera ir al grano durante la entrevista de ventas. También es posible que, si focaliza en los atributos del producto, lo haga en forma minuciosa y extremadamente detallada, en comparación con la media. A la inversa, si tenemos pistas de que nuestro cliente es hemisferio derecho, el mejor camino es utilizar técnicas visuales u otros recursos que apelen a la emotividad durante la entrevista. Ello postergará la intervención analítica del hemisferio izquierdo, logrando que éste aparezca en el escenario cuando el derecho ya esté convencido. En síntesis, ¿cómo es un cliente con predominio del hemisferio derecho? Ser original, innovador, creativo. Le gusta discutir y suele ser extravertido. Intuitivo, lúdico, afectuoso. Salta de un tema a otro. Prefiere las imágenes visuales. Suele ser desorganizado. ¿Cómo es un cliente con predominio del hemisferio izquierdo? Analítico. Se interesa por los cálculos y la ser ordenado, información secuencial, organizada. Le gustan los argumentos claros, controla y precisos. Es minucioso, evaluador y crítico. La dominancia cerebral determina a qué aspectos le prestará atención un cliente y a cuáles no. El vendedor, desarrollo cerebral,
neuroplasticidad autodirigida. Tal como vimos al principio, la neuroplasticidad es el fenómeno que hace que el cerebro se vaya modificando como respuesta a las condiciones medioambientales y a lo que nosotros mismos hacemos en pos de esa construcción. Si bien el periodo de mayor plasticidad cerebral nos viene dado a los adultos, porque es el que se encuentra comprendido entre la gestación y los 3 años, la morfología cerebral va cambiando durante toda la vida. Por ese motivo, día a día, la neurociencia verifica que, si bien todos tenemos las mismas estructuras, como la ínsula, el hipocampo o la amígdala, estas varían en función de lo que cada persona ha ido inscribiendo en sus conexiones neuronales. Por ejemplo, este es uno de los primeros casos publicados. Se ha descubierto que los taxistas de Londres tienen un hipocampo mayor que la media y que la variación es más significativa en aquellos que han trabajado durante 40 años en forma ininterrumpida en esa actividad. ¿A qué se deben estas diferencias? Dado que se les exige un gran conocimiento de la ciudad que incluye memorizar los nombres de calles y lugares más importantes, entrenan constantemente su memoria. Asimismo, el trabajo que realizan cotidianamente genera un desarrollo natural de sus habilidades visoespaciales 24. El fenómeno de la neuroplasticidad también explica por qué los músicos profesionales tienen un desarrollo superior en las zonas cerebrales relacionadas con el oído y la agilidad de las manos. También se ha descubierto que en el cerebro de Einstein, que fue donado a la ciencia, los lóbulos parietales, que tienen funciones muy importantes en el conocimiento matemático, visual y espacial, eran un 15% mayores que la media 25. Estos casos revelan con claridad que estudiando la anatomía cerebral es posible inferir cuáles pueden ser las actividades que realiza una persona y cuál ha sido su grado de desarrollo dentro de estas. Por ejemplo, si le pidiéramos a un especialista que observe las neuroimágenes de 2 cerebros de adultos de contextura física, sexo y edad similar, A y B, sin decirle que A es un ingeniero y B un escritor, es probable que encuentre rápidamente las pistas para descifrar a quién pertenece cada imagen. En síntesis, modelando nuestro cerebro. Los neurocircuitos que son estimulados se hacen más fuertes mientras que otros se van debilitando o directamente se pierden porque no se utilizan. Ello es lo que marca la diferencia entre la morfología cerebral de un ingeniero que aplique todo el tiempo las matemáticas y utilice casi a pleno sus capacidades visoespaciales y la de un escritor que las ignore por completo. Aquí las comillas no son casuales, ya que si el escritor en cuestión es un fanático de los juegos mentales, como la resolución de enigmas, sudokus, TIG y similares, este es el caso de uno de mis amigos. Las diferencias en el desarrollo de las áreas que controlan el cálculo y la ubicación en el espacio pueden no ser tan significativas. Ahora bien, hasta aquí hemos visto casos de lo que podríamos denominar neuroplasticidad natural, esto es, lo que se inscribe en nuestro cerebro en función de lo que experimentamos y hacemos de manera cotidiana. Lo que a nosotros nos interesa particularmente, ya que esta obra está destinada al desarrollo de los vendedores, es la neuroplasticidad autodirigida, esto es, lo que cada uno de ellos puede hacer en pos del desarrollo de sus capacidades neurocognitivas, emocionales y comunicacionales. Además de nuestra propia experiencia, así como también de la de quienes ya han sido formados con el método de venta neurorelacional, Cantemos con el soporte de numerosas investigaciones que han demostrado que la estructura anátomo-cerebral que corresponde a cada capacidad que se estimula, por ejemplo, la memoria o la atención, expande sus conexiones, multiplica y refuerza las sinapsis relacionadas. Afortunadamente, vivimos en un mundo que abunda en posibilidades de crecimiento personal. Lo importante es generar situaciones que desplacen al cerebro de su zona de confort, saliendo de los viejos paradigmas para ingresar en los nuevos. Lo único que necesitamos es voluntad para emprender el camino que nos conduzca al desarrollo de nuestras potencialidades cerebrales. Esto se logra con un entrenamiento cerebral diseñado a medida que abarca 2 grandes campos: desarrollo neurocognitivo y autorregulación emocional. En síntesis, todo ser humano puede alcanzar las metas que desea en cuanto al desarrollo de sus capacidades cerebrales si trabaja acertadamente. En la parte 4 de esta obra suministramos un conjunto de ejercicios para que el lector comience a implementarlos y evalúe, al cabo de un periodo muy breve, los resultados de esta importantísima actividad.
El poder del pensamiento en la arquitectura cerebral. El cerebro no distingue entre lo real y lo que nosotros, por propia voluntad, o involuntariamente, emplazamos en la mente. Esto significa que no solo el entorno modela el cerebro, lo que vivimos, lo que estudiamos, lo que aprendemos, lo que hacemos, también lo hace lo que pensamos, y de manera asombrosa. Al leer biografías de personas exitosas, o bien cuando estudiamos algunos casos de deportistas y líderes famosos, es posible detectar un factor en común. Muchos han recurrido a la visualización creativa, generando mentalmente imágenes claras y ni desde las metas a alcanzar, desde las grandes, como llegar a presidente de una gran empresa o ganar un torneo, hasta las más pequeñas, como ganar un punto en un set o lograr el éxito en una negociación. Los resultados de estas técnicas fueron avalados en varios casos por estudios realizados con fMRI, que muestran cómo la mente puede afectar la realidad y cómo el pensamiento puede ser determinante de logros y fracasos. Por caso, una persona que, con un alto grado de concentración, visualice una postura o una acción determinada, puede condicionar la respuesta de su cuerpo del mismo modo que lo haría la postura física si, en vez de imaginarla, la adoptara. 26. Muchos deportistas utilizan este método para mejorar su destreza. Un ejemplo que cito con frecuencia es el de Michael Jordan. Milésimas de segundos antes de hacer un lanzamiento, visualizaba en su mente la pelota entrando en la cesta sin tocar el aro. Este famoso basquetbolista es considerado el jugador con el mayor porcentaje de efectividad desde cualquier sector de la cancha. 27. A la inversa, cuando el pensamiento es negativo, los resultados pueden ser devastadores. Por ejemplo, durante una investigación se detectó que cuando los participantes esperaban sentir dolor, su sensación de malestar iba aumentando. Cuando cambiaba la expectativa, dicha sensación iba disminuyendo. 28. Un ejemplo que surge de la vida cotidiana, ya que muchos hemos podido comprobarlo, es el famoso efecto placebo. Cuando una persona cree que está tomando un remedio, su dolor disminuye, aunque se trate de una sustancia inocua. Este caso ha sido estudiado por las neurociencias. 29, que han confirmado que el cerebro puede ser engañado en base a promesas que generen determinadas expectativas. Por ejemplo, uno de los experimentos reveló que cuando una persona cree que va a obtener una recompensa, por ejemplo, alivio de su malestar al ingerir un medicamento determinado, se activa el núcleo accumbens y libera dopamina, que en estos casos actúa como si fuera un analgésico. En la parte 4 suministramos varios modelos de ejercicios. Asimismo, recomendamos la meditación, ya que su eficacia para crear realidades utilizando el pensamiento ha sido comprobada, también, por las neurociencias. 30. Por ejemplo, durante un experimento en el que se utilizaron neuroimágenes, se observó que esta práctica incrementa la actividad del lóbulo frontal izquierdo, donde se procesan las emociones positivas. 31 y, al mismo tiempo, reduce la de otras zonas relacionadas con las negativas. En síntesis,